Escuchar la voz de Dios es uno de los mayores anhelos para quienes buscan una vida de fe y propósito. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando? En medio del ruido de la vida cotidiana, a veces es difícil discernir las señales divinas. Hoy, te ayudaremos a entender cómo puedes reconocer la voz de Dios y las señales que Él te envía, señales que simplemente no puedes ignorar. Prepárate para un viaje espiritual que te acercará más a tu Creador y te ayudarán a entender mejor su mensaje para ti. La importancia de la oración para escuchar a Dios. La oración es el primer paso para escuchar la voz de Dios. A través de la oración, abrimos un canal directo con Él. No se trata solo de hablarle a Dios, sino de aprender a escuchar su respuesta. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé». Esto significa que Dios siempre está dispuesto a hablar, pero debemos estar dispuestos a escuchar. A menudo, estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones diarias que no nos detenemos a escuchar su suave susurro. La oración sincera y constante es una forma de abrir nuestros oídos espirituales y aprender a reconocer su voz en medio del caos. Las formas en que Dios habla, Dios se comunica de muchas maneras, y no siempre lo hace a través de una voz audible. En la Biblia, encontramos ejemplos de cómo Dios habla a través de sueños, visiones, susurros suaves y hasta en la naturaleza. En el primer Rey 19:11-12, vemos cómo Dios no estaba en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Esto nos enseña que a veces debemos estar atentos a los pequeños detalles en los que Dios se manifiesta. Dios puede hablar a través de personas, circunstancias, o incluso a través de un sentimiento profundo en nuestro corazón. Por eso es crucial que estemos siempre abiertos y atentos a las diferentes formas en que Él elige comunicarse con nosotros. La revelación divina no siempre es espectacular. A veces es tan sutil como una sensación de paz en nuestro espíritu. Señales que no puedes ignorar. Dios nos da señales claras, pero a veces no las vemos porque estamos distraídos o porque esperamos algo más obvio. Una de las señales más comunes de que Dios te está hablando es cuando te encuentras con mensajes repetitivos. Un versículo bíblico que aparece varias veces en diferentes contextos, un consejo que varias personas te han dado, o una sensación persistente de paz o inquietud respecto a una decisión que estás tomando. Estas señales pueden parecer casualidades, pero cuando ocurren con frecuencia, debemos prestar atención. Dios tiene maneras de asegurarse de que su mensaje sea claro para nosotros, y es nuestra responsabilidad estar atentos y discernir cuando algo es más que una coincidencia. El discernimiento espiritual. Uno de los dones más importantes para escuchar la voz de Dios es el discernimiento espiritual. Este don nos permite distinguir entre la voz de Dios, nuestras propias emociones y los mensajes del mundo. En el 1 Juan 4:1 se nos aconseja probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que debemos ser prudentes y no asumir que cada pensamiento o sentimiento proviene de Dios. El discernimiento se cultiva a través de una vida de oración, lectura de la Biblia y comunión con otros creyentes. Es como un músculo espiritual que se fortalece con el tiempo. Cuando aprendemos a discernir la voz de Dios, no solo reconocemos sus palabras, sino también sus intenciones y su plan para nuestra vida. El papel de la paz interior como guía. Una de las formas más claras en que podemos saber si Dios nos está hablando es a través de la paz interior. En Colosenses 3:15 se nos insta a que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Si estás buscando una respuesta de Dios y sientes una profunda sensación de paz en tu espíritu, es probable que estés en el camino correcto. Por otro lado, si sientes confusión o inquietud, es una señal de que tal vez necesites esperar o reconsiderar. Esta paz divina no significa que no habrá desafíos, pero es una sensación de tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Es la certeza de que Dios está contigo y que su voluntad es perfecta. Las Escrituras como la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios más clara y accesible que tenemos hoy.
Las Escrituras están llenas de respuestas y guía para cualquier situación que enfrentemos. A veces, la respuesta que buscamos ya está escrita en la palabra de Dios. Solo necesitamos abrir nuestras Biblias y leer con un corazón abierto. En Hebreos 4:12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto nos muestra que la Biblia no es solo un libro, sino una herramienta divina para guiar nuestra vida. Dios nos habla a través de su palabra, y mientras más tiempo pasamos en ella, más claros se vuelven sus mensajes. La lectura diaria de las Escrituras es esencial para escuchar a Dios con claridad y para entender su voluntad en nuestras vidas. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de tus propios pensamientos? Uno de los mayores desafíos al intentar escuchar la voz de Dios es aprender a diferenciar entre los pensamientos que vienen de Dios y los que provienen de nosotros mismos. Muchas veces, nuestras propias preocupaciones, deseos o miedos pueden confundirse con lo que creemos que es la guía divina. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: «Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Esto significa que para reconocer la voz de Dios, debemos aprender a confiar en su dirección, incluso cuando no coincide con nuestros propios deseos. Un buen indicio de que es Dios quien te habla es cuando lo que sientes se alinea con la palabra de Dios y te trae paz, aunque implique un desafío. La voz de Dios nunca te llevará a hacer algo contrario a lo que enseña la Biblia. Si sientes confusión o miedo, es importante orar, pedir discernimiento espiritual y buscar consejo en las Escrituras y en personas de fe. Escuchar la voz de Dios es un viaje espiritual que nos transforma desde dentro. A través de la oración, las señales divinas y las Escrituras, Dios nos habla constantemente, guiándonos en cada aspecto de nuestra vida. A veces, su voz es un susurro suave en medio del caos. Otras veces es una paz interior que sentimos cuando tomamos decisiones correctas. Lo importante es estar atentos, aprender a discernir esa voz entre nuestros propios pensamientos y el ruido del mundo. Dios desea estar cerca de nosotros y guiarnos en nuestro caminar diario. Al abrir nuestros corazones y confiar en su guía divina, experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, Dios te habla, pero depende de ti estar dispuesto a escuchar. Permite que su voz sea tu faro en la oscuridad y confía en que su plan para ti es perfecto. No estás solo. Dios está siempre a tu lado. Si este mensaje te ayudó a comprender algo de la inimaginable sabiduría de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la palabra de la fe. Así, juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.